Dios les bendiga, mis amados hermanos. Para mí es un privilegio una vez más poder estar con ustedes en esta hermosa noche. De alguna manera, estar con usted en este discipulado una vez más. Para mí es un privilegio, un honor. El Señor nos permite poder utilizar los medios, las redes sociales y todo lo que de alguna manera nos permita ir poco a poco avanzando y tomando todas las plataformas digitales que se puedan. Por ahora estamos únicamente por Facebook, estamos trabajando ya también para poder entrar en lo que va a ser nuestro canal de YouTube. También a través de el Instagram queremos hacer algunas conexiones, pero sabemos nosotros que vamos a ir paso a paso. Creo yo que esto es sin prisa, pero sin pausa. Seguramente que tomaremos poco a poco cada una de las plataformas digitales con la intención de poder edificar el cuerpo de Cristo. Yo le decía a usted en temprano que nuestro mayor interés, nuestro deseo, todo lo que de alguna forma nosotros deseamos en nuestro corazón es que cada vez que nosotros nos sentemos acá para poder enseñar un tema, sirva para poder edificar el cuerpo de Cristo. Creo que ese es nuestro mayor interés. Creo que una de las cosas que hemos sido enseñados siempre a través de los labios de mi pastor, de mi apóstol, es que todo lo que nosotros lo hagamos sea con la intención de edificar el cuerpo de Cristo a la luz de la Escritura. Ese es nuestro deseo. Así que queremos cada vez que estemos aquí sentados poder extraer un tema que de alguna manera pueda bendecir su vida y que todo lo podamos ver de acuerdo a la luz de la Escritura. Así que agradezco al Señor una vez más por la bendición y el respaldo que alguna vez nos da por cada una de las ovejas, hermanos que se conectan a través de medio que es nuestra página de Pastor Henry Cáliz a través del Facebook, creo que también la página de la iglesia, y que en algún momento dado, yo sé que lo hemos dicho en los días anteriores, en los programas anteriores, que algunas veces no se pueden conectar en el momento preciso, pero logran ver el tema de manera diferida, y eso para nosotros es una bendición. Es una bendición que aunque de repente por cuestión de trabajo, por cuestión de tiempo, por algunas dificultades que se tengan, tal vez no se puedan conectar en vivo en ese preciso momento, pero que después van al link que queda ahí grabado y lo puedan ver el tema, y para nosotros nos bendice quizás que después nos hagan algunas preguntas, algunas consultas, y que de alguna manera nos digan que cada cosa que estamos enseñando aquí les está de alguna manera edificando. Deseamos cada día que usted nos ayude a compartir, que usted nos ayude a estar conectado con nosotros. Creemos que este programa, este discipulado magisterial, sin usted, de alguna manera nos quedaría sin fuerza. Creo que el verlo usted conectado, el poder quizás en algún momento dar a hacer algunas preguntas, eso nos va a dar a nosotros toda la fuerza para seguir cada lunes, cada miércoles, trayendo lo mejor que el Señor nos dé para usted en este año. Quiero en esta hora platicar de un tema, como hemos estado hablando todos estos últimos programas, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con lo que es el año del reposo. Sé que alguien me decía, pastor, pero ¿qué pasa con nosotros que no somos parte del ministerio y de repente se proclamó un año diferente? Yo le decía, no estoy diciendo que dejen lo que se proclamó en su cobertura, en su iglesia. Creo que una proclama, lo decíamos en los programas anteriores, una proclama es una visión gritada, es una visión ministerial gritada con la cual debemos todos escucharla, orar por ella y seguirla. Entonces, cada uno de los ministerios, sea que haya proclamado, sea que no haya proclamado algo, creo que eso no nos difiere en nada, ni tampoco estamos levantando banderas de ministerio. Lo que estamos haciendo aquí es que cada uno corramos en la visión que nos han dado. En la nuestra, nuestro ministerio ha sido que este año ha sido declarado el año del reposo. Seguramente queremos enseñar, queremos dar de lo que nosotros tenemos. Más sin embargo, pues en algunos momentos, algunos temas que estemos enseñando aquí en este discipulado, pues tal vez no llevará nada a lo que ver con el tema del reposo, pero más sin embargo al final seguramente lo vamos a conectar entre todo eso. Así que el día de hoy yo quise traer un tema que para mí es muy importante que lo podamos ver, y yo le puse el día de hoy, el tema que yo le puse fueron los valientes del amado. Seguramente los que vieron el anuncio pues me dirán, pastor, pero vimos nosotros que decían valientes de David, pero realmente nuestro deseo era poder platicarle que aunque sí realmente estamos hablando de lo que son los valientes de David, recordemos nosotros que David significa amado, así que es uno de los significados que nosotros vemos en David. Usted debe recordar que David significa amado. Entonces queremos de alguna manera llevarle hoy, en esta hora, cuáles eran esos valientes, pero no quiero mencionarle ni nombrarle
diríamos nosotros, todos los nombres que habían en cuanto a los valientes de David, porque si nosotros vemos en la escritura, me parece que habían 33 valientes, bueno, habían 30, pero 3 eran los que gobernaban, a los demás eran 3 valientes con equipos de 10. Entonces, no quiero hablar en sí, tal vez en otro tema hablaremos qué significaba cada uno de los valientes de David, hablaremos también cómo eran los unificadores, los que unían, pero hoy yo quiero hablar de las cualidades que David desarrolló, de David enseñó a cada uno de los valientes que lo rodeaban. Y me parece a mí que eso es importante, tal vez a uno como pastor, tal vez usted que en alguna área desarrolla una área ministerial, ya sea como pastor, tal vez como líder o como oveja. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que entender que David representa, que como su significado es el amado, también nos representa a Cristo, que es nuestro amado. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ver en todos los que fueron los valientes de David es que la forma como David provocó para que estos hombres se le acercaran en determinado momento y que al final se convirtieran en los guerreros, en los valientes, en los jefes, y que cada uno tuvieron un don que desarrollar, una habilidad que desarrollar. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo en esta hora. Recuerde que estamos platicando y le hemos puesto los valientes del amado. Yo creo que usted vaya conmigo en esta hora y podamos ver a la luz de la escritura en el libro, porque yo le puse aquí David y la generación del reposo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que donde comenzó, diríamos nosotros, todo el inicio ministerial, todo el inicio del rey, todo el inicio, hermano, de la actitud de que pudo cambiar en la vida de David fue en la cueva de Adulam. Y si usted se recuerda, la palabra Adulam significa reposo. Recuerde que esa Adulam era una cueva donde se fueron a restaurar, donde fue David después de ser perseguido por Saúl. Y usted se recordará que ahí no fue perseguido, pues entonces dice que le siguieron sus parientes, le siguieron su familia, y se le añadieron hombres que de algún momento dado, hermano, no tenían, diríamos nosotros, que edad. Tal vez por eso es que es importante poder entender que no es como nosotros nos veamos ahorita, no, nadie es insignificante en el Señor, todos tenemos, hermano, una habilidad que dar. Entonces vemos que Adulam significa reposo, por eso que le pusimos David y la generación de reposo. Entonces yo quiero que usted entienda conmigo cómo comenzó David, cómo se desarrolló David. Llegaron ahí hombres, hermano, tal vez menesterosos, hombres, dice la escritura que llegaron hombres, hermano, afligidos, quizás, hermano, perseguidos, pero llegaron donde aquel David que también estaba siendo perseguido, llegaron a esa cueva, y de ahí salieron una generación totalmente diferente. Entonces, una de las cosas que yo quiero trasladarle a ustedes es que tenemos que, tal vez en este año, tenemos que desarrollar, ser esa generación de reposo, esa generación que aprendamos, hermano, a entregarle al Señor nuestras cargas, a entregarle al Señor nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras angustias, y que de alguna forma, hermano, a pesar de nuestra condición que nosotros tengamos, tal vez ahora de una condición débil, una condición sin poder dar nada, entendamos, hermano, que cuando nos metemos en el reposo de nuestro amado, cuando nos metemos en la restauración de nuestro amado, cuando venimos a ser de esos valientes que se meten al mismo lugar, bajo la misma cobertura de nuestro amado, como que es Cristo Jesús, seguramente ahí el Señor nos transforma y nos cambia en una generación totalmente diferente. Entonces, en el libro de 1 Samuel, capítulo 22, verso 1, yo quiero que usted vaya conmigo y yo le pediría que tal vez, hermano, como es un discipulado magisterial, que agarraremos la costumbre, y tal vez lo voy haciendo todo el tiempo, que los que estén conmigo, si pueden apuntarse, ya lindo que apuntaran, aunque después que tratamos de poner el resumen, hermano, al final de nuestra página, pero queremos, hermano, poder edificarnos juntos. Entonces, en el libro de 1 Samuel, capítulo 22, verso 1, Biblia de las Américas dice así: David se fue, dice allí, y mire lo que dice, y se refugió en la cueva del reposo. Recuerde que Adulam significa reposo. Se refugió en la cueva del reposo. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, dice que descendieron allí. Dice que este David, usted se acordará que la Biblia nos dice, hermano, que fue un hombre trascendental. El éxito de David, hermano, dice que todo el éxito de David logró un reino durante 40 años. Dice que tremendo. El éxito de David fue un reino de 40 años que no perdió ninguna batalla. No le conocemos ninguna derrota. Sí entendemos que hubieron derrotas personales en su familia, como cuando cayó en adulterio,
como hermano perdió su hijo cuando adulteró, y de raíz de eso también vimos las derrotas familiares, porque esas fueron más que todas las derrotas que David tuvo. Pero en las derrotas, hermano, de ir a la conquista, de ir a pelear, no perdió ninguna batalla durante sus 40 años. Entonces, vemos nosotros en los cuales todos los enemigos, dice la Biblia, que se levantaron contra David fueron destruidos. Hermano, todos los enemigos que se levantaron contra David, independientemente de qué reino era, como diríamos, jerarquía tuviera, todos fueron destruidos, porque una de las cosas que el Señor le prometió a David que iba a estar con él, y una de las cosas que David entendió era que mientras, hermano, agradara al Señor, el Señor iba a estar también con él. Pero vemos nosotros que entre todos sus enemigos que fueron destruidos, dice que se le llegaron, hombre, hermanos, usted vio ahí que dice que su familia, los de su casa, de sus descendientes, todos sus súbitos que en algún momento dado, hermano, no tenían, que eran menesterosos, eran gente, hermano, débil, era gente, hermano, con problemas, perseguidos, todos ellos fueron restaurados en la cueva del reposo. Y ahí en esa misma cueva del reposo, dice la Biblia que el Señor los hizo prósperos. Recuerde que ese David logró, hermano, establecer un reino conquistador, donde logramos ver que tuvieron, hermano, no tuvieron ninguna derrota. Vimos nosotros que una de las características, qué tremendo, porque una de las características que siempre, hermano, identificó a David fue su espíritu de conquista. Eso fue una de las cosas que lo caracterizaba a él, su espíritu de conquista, su espíritu que, hermano, lo que él se proponía, iba y lo lograba. Entonces vemos que este David nunca, hermano, temió a sus enemigos, sabía que Dios estaba con él. Entonces, una de las cosas que debemos entender, la generación del reposo, generación que está, hermano, en esa cueva donde estamos siendo restaurados, es no ver nuestra condición, es no ver nuestro pasado, es no ver cómo hemos entrado en el Señor, no importa qué es lo que hemos sido antes, porque recuerde que la Biblia nos hace una promesa y nos dice que lo más vil y menospreciado, dice, eso levantará el Señor para avergonzarlos. Los altivos. Recuerde que la palabra levantar significa ahí restaurar al Señor. Entonces, donde yo quiero llevarlo en esta noche, y tal vez como el tiempo me avanza, es que nosotros podamos entender es que en esa cueva de Adulam, ahí tenemos que tirar todas nuestras debilidades, todo lo que nosotros creemos que no podemos, ahí hay que soltarlo y decirle, Señor, aquí vine a sembrar mis cargas, aquí vine a dejar mis problemas, aquí vine a dejar mi condición, y entender que una vez que entramos en el reposo del Señor, hermano, entonces Él va a cambiar todos nuestros planes, todo lo que nosotros éramos. Esa persecución, esa generación quizás derrotada, hermano, quizás problemada, en agonía, que tal vez no tenía solución, o que tal vez pensaba que no había nada que dar, hermano, esa va a ser la generación que Dios va a prosperar y que Dios le va a entregar promesas como lo hizo con David, porque, hermano, David representa al amado. Y recuerde que Cristo es nuestro amado. Si nosotros, hermano, nos hemos refugiado bajo ese sacrificio que es el Señor, hermano, Él nos trae planes a nosotros, y así como el Señor nunca perdió ninguna batalla, tampoco nosotros la vamos a perder. Seguramente que vamos a estar en batalla, seguramente que vamos a estar en pruebas, pero una de las cosas que usted tiene que tener en su mente es que cada batalla, cada pelea que usted y yo estemos, están arregladas. Cada batalla que nosotros estemos están arregladas. Así como las de boxeo, que usted sabe que se enfrentan, hermano, boxeadores, y al final usted se da cuenta que al final siempre gana el mismo, o siempre gana al que más de dinero le van a dar. ¿Por qué? Porque son batallas, son peleas arregladas. Entonces, nosotros en el mundo espiritual, las peleas que nosotros libremos en esta tierra son arregladas, porque ya el Señor las pagó a favor de nosotros. Simplemente que hay que batallarlas, porque ahí nos entrenamos. Entonces vemos nosotros que a esa cueva llegaron todos aquellos que estaban, hermano, endeudados, en apuros, se dice que estaban en amargura, y vemos que cada uno de ellos, hermano, alcanzaron promesa. En el verso 2 dice, todo el que estaba en apuros, todo el que estaba, mire, hermano, en apuros, endeudado, y todo el que estaba descontento, o sea, amargado, se unió a él, o sea, a David, al amado, y vino a ser, qué cosa más tremenda, vino a ser jefe sobre ellos, y había con él unos 400 hombres, o sea que 400 hombres se unieron, vinieron, así que leí una versión que decía, vino a ser señor de ellos, y leí otra versión para los que les duele esto, perdónenme, hermano, pero para los que les duele esto, vino a ser su cobertura, dice, hermano, los vino a cubrir. Qué cosa más hermosa, es que cuando nos cubren, hermano, algo, cuando nos dan una buena cobertura, eso nos trae reposo, eso nos prospera, eso nos bendice, eso nos llena de promesa, y hermano, y de alguna forma leo que
que si como viene a ser nuestro Señor y nuestro Cristo es nuestro Señor y es nuestra buena cobertura, Él nos va a librar de las deudas, Él nos va a librar de los apuros, Él nos va a librar de las amarguras, Él nos va a librar, hermano, de cualquier circunstancia que estemos, siempre y cuando nos metamos en el reposo del Señor, dentro de su cobertura. Entonces, veo yo que en esta cueva, con esta generación del reposo, comienza el verdadero éxito de David. Hermano, ahí es donde comienza en transformar a los que llegaron en esas condiciones, ahí en ese lugar, ahí comienza el éxito de David, ahí comienza la fama de David, donde David comienza, hermano, a transformar la condición de aquellos hombres que habían llegado endeudados, en apuros, amargados, débiles, hermano, ¿y sabe qué? Los hizo un equipo de ganadores, los hizo hombres fuertes, valientes, preparados para alcanzar de alguna manera los sueños que tenían en Dios. Entonces, de esa cueva salió la generación de reposo. Entonces, primer punto le quiero decir, ¿cuál es nuestra cualidad como una generación, hermano, como valientes de nuestro amado, como esa generación que están en el reposo del Señor? Es que ahí nos van a ser fuertes y valientes, ahí nos van a ser ganadores, ahí nos van a ser hombres, hermanos, preparados para alcanzar los sueños que tenemos en Dios. Porque una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es que no podemos perder los sueños, tenemos que tener nuestros sueños puestos en Dios. Y Dios, hermano, que es nuestro amado, que es nuestro Señor, hará cumplir cada uno de ellos a favor nuestro, porque es promesa de parte de Dios en nuestras vidas. Ahora, como el tiempo me avanza, yo quiero irlo tal vez. Ya vimos nosotros que quienes llegaron a la cueva de Adulam, endeudados, gente en apuros, gente con problemas, gente, hermano, amargados, entristecidos, quizás en diferentes situaciones, hermano, difíciles. Ahí dejaron sus cargas, los recibió, hermano, David, vino a hacer su cobertura, su Señor, y ahí los hizo un equipo de triunfadores, los hizo hombres fuertes y valientes. Y usted sabe que con esos entonces eran 400, y con eso David salió, hermano, hacia el éxito. Entonces, ahí comienza ya, óigame bien, hermano, el desarrollo, ahí comienza la transformación, el desarrollo, ahí comienza, diríamos nosotros, hermano, la carrera de estos valientes. Entonces, cuando nosotros seguimos, nos damos cuenta que estos valientes, hermano, una de las cualidades que tenían estos valientes era que combatían gigantes. Esa era una de las cualidades que tenían estos guerreros, que eran gente que combatían, hermano, gigantes. Eran gente, hermano, que cuando nosotros escuchamos a David, usted se da cuenta que cuando nosotros escuchamos a David, casi siempre que se escucha el nombre de David, hermano, ¿sabe qué? Se asimila en nuestra mente a el que derrotó a aquel gigante llamado Goliat. Casi siempre que usted oye el nombre de David es el que destruía al Goliat, el que se levantó y con una piedra destruía a Goliat. Entonces vemos nosotros que esa asociación que David tenía, hermano, de vencer gigantes, recuerde que esa mismo vino él, hermano, a desarrollar, porque David era conocido, óigame bien cómo era conocido, como el derribador de gigantes. Pero cuando vamos a la Biblia, en el libro de 2 Samuel, capítulo 21, verso 15, en la versión Ausejo, me gustó esta versión porque mire lo que dice ahí. Entonces, yo quiero que usted vaya conmigo y de repente, hermano, vayamos tomando nota. Entonces, mire lo que dice David ahí en la versión Ausejo. Todavía hubo guerra de los filisteos contra Israel, por lo que bajó David con sus servidores. Miren qué lindo, ¿no? ¿Con quién bajó? Con sus servidores. ¿Qué necesitamos tener nosotros en la iglesia? ¿Qué necesitamos ser nosotros en la iglesia? Mire, como pastores, yo como pastor, y si usted es pastor, hermano, de repente usted es oveja, usted como oveja, ¿qué necesita ser usted en la iglesia? Un servidor que combata gigantes. ¿Qué tengo que tener yo como pastor en mi iglesia? Servidores, siervos, hermano, que estén bajo nuestra autoridad, bajo nuestra cobertura, porque el Señor así lo ha permitido, que estén bajo el pastoreo nosotros, servidores que combatan gigantes. Mire lo que dice ahí, para pelear contra los filisteos, pero se sintió cansado. Entonces, ¿por qué le dije yo que necesitamos tener servidores que combatan gigantes? Porque si usted se da cuenta, va a ver que llegó un momento dado que David, en medio de las peleas entre los gigantes y todo lo que tuvo, dice que se sintió cansado. Entonces, note algo, se vale que su pastor se sienta cansado, se vale que su líder se sienta cansado, se vale que su anciano que se sienta cansado, se vale, hermano, se vale que el que lo cubre en algún momento dado se sienta cansado, se vale que inclusive el apóstol se sienta cansado. Pero una de las cosas que impide
que quien nos cubre, que el pastor, que el líder, el anciano, el apóstol, hermano, pierda una batalla cuando se sienta cansado por pelear tanto, es que tenga buenos servidores, es que usted sea un buen servidor, que combata a los gigantes, hermano, los que van a las peleas, que está ahí, hermano, de alguna manera, que tengan eso, que usted entienda que David era conocido como derribador de gigantes. Entonces los valientes tienen que ser gente que derriben gigantes también, que se enfrentan a las batallas, que no le tengan miedo, hermano, a las dificultades, que no le tengan miedo a lo que tengan que enfrentar, que no le tengan miedo al peso de la visión, que se unan, hermano, ahí a desarrollar todo lo que de repente se tenga. Entonces, fíjese que me recuerdo yo, tal vez si no la memoria me falla, me recuerdo que uno de los gigantes, hermano, los gigantes que ellos destruyeron, ¿sabe qué, hermano? Tenían grandes significados. Me recuerdo que uno de ellos era Lami, y recuerde que Lami significa devorador, y recuerde el famoso, ¿verdad? Goliat, ¿qué significaba el gigante Goliat? Exilio. Entonces vemos nosotros que esos eran gigantes que había vencido David, y eso lo vencieron con la generación. ¿Qué generación? ¿Con qué valientes? Con los valientes que salieron del reposo, con los valientes que salieron de la cueva de Adulán, como aprendieron a estar bajo el reposo del Señor, confiaban en la promesa del Señor. ¿Sabe qué, hermanos? Se clonaron con su Señor. Es que por eso es que a mí me es lindo para mí, hermano, volver a recordar de alguna manera cómo es que el Señor, como aquel hombre que quiso, dice que en su momento dado, cuando vemos nosotros a un Pedro, que dice que cuando el Señor fue apresado, dice, aquellos hombres lo vieron y le dijeron, me parece que tú eres uno de los que anda con ese Jesús llamado el llamado el rey de Israel. Le dijeron, no, y ni sé quién es ese, ni sé de dónde salió, ni sé cómo se llama. Trató de negarlo, y usted se acordará que le dijo que era imposible negarlo. ¿Sabe por qué? Porque dice, ¿cómo lo vas a negar si hablas como él, caminas como él? Dice, me gustó una versión que dice, actúas como él, hasta tienes la misma forma que él se viste. Entonces, una de las cosas que usted, hermano, usted como discípulo del Señor, tiene que tener es que se tiene que clonar igual que su Señor. Así como es Cristo, así se tiene que clonar usted, hermano, así, que no pierde ninguna batalla, tiene que ser un valiente, que se enfrente a los gigantes, que no huya a los gigantes, que a la primera prueba no bote las espadas, que a la primera prueba, hermano, no se quite la vestimenta, que a la primera prueba no salga huyendo, sino que usted sabe que el Señor está con usted, y corra, hermano, y sea un valiente, que aunque se levante contra usted, hermano, gigantes como aquel Lami, que son devoradores, usted sabe que Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar, que aunque se levanten contra sus hijos queriéndolos destruir, usted sabe que hay una promesa de parte de Dios que dice que Él, hermano, nos va a bendecir nuestra casa, y que Él va a traer nuestros hijos, hermano, y si nosotros le servimos, ellos también le van a servir. Hermano, usted debe entender que aunque se levanten Goliat, que traten de traer el exilio, ¿qué es el exilio? Sacarlo de la iglesia, que de repente le digan a usted, hermano, ya viste que en tu iglesia es esto, tu iglesia es lo otro, aquí hay esto, aquí hay lo otro. Hermano, viste que alguien me mandaba hace poco, alguien me compartió algo sobre lo que era la iglesia perfecta. Dice que le hizo unas preguntas a Pablo, después a Juan, y se dio cuenta que el que preguntaba, hermano, no había ninguna iglesia perfecta, que la de los Corintios tenía sus errores, que la del Éfeso tenía sus errores, que la de la Esmirna, todos tenían sus errores. Entonces se dio cuenta que al final, hermano, el único que no falla es el Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros? Que aunque venga un Goliat diciéndonos, ¿sabes qué? En tu iglesia no te quedes porque ahí no te quieren, ahí no te atienden, ahí no te ministran, ahí de repente no cantan lo que nosotros cantamos, o de repente no te dan el privilegio que nosotros podrías tener con nosotros. Que nadie los lleve al exilio sacándolo de la cobertura del Señor o del lugar donde Dios lo ha puesto. Entonces ese gigante hay que vencerlo. Goliat, dice que otro de los gigantes que peleó fue llamado Zaf, y recuerde que Zaf se dice, hermano, que dice que es plato donde se bebe. Quiere decir que ahí hay un gigante que nos quiere quitar la buena doctrina. Cuidado con aquellos que vienen con doctrinas erróneas, así como se han levantado hoy en día diciendo que no hay necesidad que tenga usted pastor, como algunos que dicen que no hay necesidad de congregarse, otros que han salido diciendo ahí que, ay, hermano, eso lo de los ofrendas y los diezmos es de otros tiempos. Hermano, mire, tantas cosas que le vienen diciendo a usted, y que de repente vienen diciendo ahora que no hay necesidad de que usted, hermano, tenga eso de la alabanza, que sea pastor, que no tenga necesidad de ser pastoreado, que desde su casa puede estar en el culto. ¿Sabe qué, hermano?
son gigantes que tenemos que aprender a identificarlo, así como David era derribador de gigantes, era gente, hermano, que peleaba contra gigantes. ¿Saben qué? Que usted y yo seamos también buenos siervos que peleemos contra ellos. Mire que una de las cosas que dice que se cansa David en la batalla y su servidor, mire, su servidor Abisai lo salva. Entonces, ¿qué hacen los siervos clonados? El que se clona con su Señor, el que se clona, hermano, con su cobertura, desarrolla la visión, el que abraza la visión, que si su líder, su anciano, su pastor, en algún momento dado, el hermano está pasando dificultades en pruebas, usted como buen servidor dice que lo levanta, lo cubre, lo auxilia, lo salva. Vimos ahí, hermano, que este David se cansó en la batalla. ¿Y sabe qué hizo Abisai? Corrió, lo cubrió, hermano, y lo salva porque venía a matarlo uno de los gigantes. Y ahí salió, hermano, en su defensa Abisai y lo salvó. Entonces, donde yo quiero llevarlo en esta noche, en este primer punto, es que los siervos deben clonarse como su Señor. Y David hizo grande a su equipo y su equipo lo hizo grande a él. Qué lindo esto, hermano. Mire, la generación que sale del reposo se clona con su Señor. Y como David era derribador de gigantes, ellos también se hicieron derribador de gigantes. Vencieron a Lami, el devorador, a Goliat, el del exilio, vencieron a Saf, hermano, que el que bebe el plato de la sangre de inocente. Dice que venció también a Isbi Benos, creo que así se llama, que es aquel que está al acecho, que siempre está buscando destruirnos. Hermano, vencieron todos esos gigantes. Es que con este equipo David iba forjando, que iba formando. Con este equipo que David iba formando, hermano, se formó en un ejército de valientes con él, con el cual David conquistó Jerusalén, se llevó el arca, hermano, del pacto, hermano, y recuerda que aquí a Jerusalén la bautizó como su David, estableció su dinastía de reyes, ahí David, y dice que dejó a su hijo Salomón para que continuara el reino, su legado, hermano, de prosperidad jamás visto fue el legado que dejó David sobre Salomón, porque si hablamos de la prosperidad de Salomón, pero fue un legado de David. Hermano, alcanzó tanto renombre David, que dice que todos querían venir a unirse, hermano, a David, hombres valientes, hombres de todas las tribus, querían formar parte de aquel hombre que había formado un ejército tan poderoso. Pero note algo, no lo hizo David solo, lo hizo David con sus valientes, con sus servidores, de aquellos endeudados, amargados, hermanos, desesperados y llenos de problemas, aquellos que nadie daba nada, los insignificantes, pero que llegaron a la cueva de Adulam y ahí entraron en el reposo del Señor. Esos se clonaron con David, hermano, aprendieron a derribar gigantes, fueron siervos que cubrían, no eran siervos que dejaban solo, hermano, a David, que lo dejaron solo a David, sino que peleaban con él. Entonces, una de las cosas que nos enseñan a nosotros los pastores es, hermano, a forjar buenos servidores. No decirle hagan, sino decirle hagamos. Hermano, decirle que hagamos, ¿sabe por qué? Porque al verlo ellos que uno lo hace, ellos aprenden de nosotros. Ellos aprenden de lo que nosotros hacemos. Es una labor nuestra como pastores a formar buenos siervos. Y una labor que tiene que tener toda oveja, todo siervo, todo líder, todo anciano en la iglesia es clonarse a su Señor. Que así como su Señor es experto en algunas áreas, se clonen ellos. Si su Señor es experto en la palabra, que se clonen en la palabra. Si en su casa si en su casa ministerial son expertos, hermano, en el fluir de la alabanza, que sean expertos en eso. Es que eso hizo. Mire, David hizo un grande a su equipo, porque todo lo que él tuvo le enseñó a ellos, pero su equipo lo hizo grande a él. O sea que si su equipo no hubiera trabajado con él, si sus valientes no se hubieran unido con él, David no hubiera sido tan grande. Entonces, donde lo quiero yo es que una de las cualidades que tienen que tener los valientes del amado es que combatan gigantes, que se clonen y que desarrollen la visión, que la abracen, que hermano, que corran en eso, que no solamente sean parte de una iglesia por un nombre nada más, sino que fluyan en todo lo que dan. Perdón, yo decía en estos días, si decimos corremos a la derecha, todos corremos a la derecha. Si decimos corremos a la izquierda, todos corremos a la izquierda. Si decimos, hermano, que es ayuno, todos ayunemos. Si decimos que oramos, todos oramos. Eso nos va a forjar a ser un buen equipo. Y eso le va a dar, oígame bien, hermano, que su iglesia, donde usted está,
no solamente eso, el reino de Dios, el reino de los cielos, porque para Cristo trabajamos más que para el pastor. ¿Sabe qué? Agarre nombre, venga crecimiento, venga fuerza, y eso de un nombre grande. Mire, como el tiempo me avanza, yo quiero que usted va conmigo y encuentra aquí que otra de las cosas que vemos nosotros es que, ya le dije yo que hacían los valientes de David, de los valientes del amado. Salieron una generación del reposo, ahí se forjaron y llegaron a ser, ¿sabe qué? Gente que combatían gigantes. Pero una de las cosas que veo también es que David les enseñó a que aprendieran a ser integradores. Entonces, esta generación, estos valientes, sabían integrar, sabían de integración, eran como unos Bernabés. Mire lo que dice la Biblia ahí en el Crónicas, capítulo 12, verso 1, me gusta esta versión y dice, los siguientes hombres se unieron a David, note, se unieron en Siclac cuando éste se escondía de Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon. Mire, ¿cómo lucharon? Al lado de David. ¿Qué cosa? O sea, cómo tienen que luchar los servidores al lado de su Señor, al lado de quien los cubre, al lado, hermano, del Señor Jesús. Usted quiere tener victorias y no derrotas. Lucha al lado de su Señor, de nuestro Dios. Dígale, Señor, si tú me envías a pelear, voy. Recuerde que cuando una de las veces que David estuvo allí, en una de esas ciudades, hermano, dice que entraron cierto ejército y le robaron sus hijos, le llevaron su mujer, las mujeres, hermano, y David fue y le dijo, Señor, ¿sabes qué, Señor? ¿Voy a recuperarlos o no voy a recuperarlos? Mire qué cosa, mire que no fue así por así. Le dijo, Señor, si tú me dices que vaya, sé que si tú me dices que yo vaya a recuperarlos, los voy a recuperar. Pero si tú me dices que no vaya, sé que no, aunque yo me vaya, no lo voy a recuperar. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Ve y corre, le dijo, que lo vas a recuperar. Entonces, ¿sabes quién nos va a entender esto? Que tenemos que ser gente que luchemos al lado de nuestro Señor, que seamos integradores. Queremos, pastor, yo quiero que queremos ver la iglesia grande, queremos ver la iglesia crecida, queremos ver la iglesia, hermano, que sea una de números. ¿Sabe qué? Hay que trabajar al lado de la visión. Hay que unirse a la visión, hay que unirse donde usted esté integrado, tiene que integrarse. Y una vez que usted esté integrado, integre a otros. Es que recuerde usted que Israel estaba conformado por 12 tribus. Si usted se recuerda, eran hermano, que los primeros que se unieron a David en Siclac fueron los parientes de Saúl. Después de los parientes de Saúl dice que llegaron, hermano, las 13 tribus de Israel. Y usted era pastor, pero no son 12, sí, pero recuerde que realmente eran 13 porque hubieron, hermano, la tribu de José que se dividió en dos. Entonces eran 12 tribus, pero la tribu de José se dividió en dos, entonces vinieron a ser 13 tribus. Entonces vemos nosotros, hermano, que esos formaban parte, hermano, del equipo de David. Entonces la unidad lo hizo poderoso. Entonces, cuando nosotros estamos bien integrados, cuando integramos a otro, ¿sabe qué se mueve en lo que nosotros hacemos? Unidad. Pues recuerde que estamos hablando, hermano, esto es un discipulado magisterial. Lo nuestro es un discipulado. ¿Qué aprendemos? A ser buenos siervos, a fluir bien en la iglesia. Que donde usted está, intégrese. Mire, no señale, no juzgue, sino que intégrese. Si Dios lo puso ahí, intégrese. Si Dios lo trajo a ese lugar, intégrese. Si usted ha aprendido, hermano, a confiarle su alma al que lo pastorea, intégrese. O sea, lucha al lado de él, lucha al lado. Y sus luchas personales, mire, las luchas ministeriales al lado de su pastor, al lado de quien lo cubre. Y las luchas espirituales, personales, lúchelas al lado del Señor y usted va a saber que va a tener la victoria. Entonces, vemos nosotros, hermano, que Israel era muy poderoso porque estaban unidos. Yo creo que la semana pasada le decía yo a usted que cuando Balaam quiso venir a maldecir a Israel, ¿sabe qué dice? Que evitó que Balaam lo maldijera, que dice que el Señor vio, dice que Israel estaba en orden, unido en las 12 tribus. Las 12 tribus estaban en orden, hermano, unidas. Y eso trajo que el Señor los bendijera. Entonces la unidad nos hace poderosos. La unidad hizo poderoso a David. Entonces si nosotros damos cuenta que ahí es, hermano, ¿quiénes se le unieron a David? Los parientes de Saúl. Vemos, hermano, que ahí en Siclac llegaron. Vimos que se le unió la tribu de Gad, se le unió la tribu de Benjamín, se le unieron, hermano, todos los hijos de los benjamitas, se le unieron la tribu de Manasés, la tribu, hermano, de la media tribu de Manasés, la tribu de Judá. Se le unió, hermano, la tribu de Simeón, se unió la tribu de Leví,
se unieron los de Efraín, se unieron los de Isaacar, ¿se acuerdan? Todos los de Isaacar, los de Zabulón, los de Neftalí, los de Herán, hermano, los de Aser, las 13 tribus que conformaban Israel se unieron a David. Entonces, ¿qué hacen los valientes del amado? Integran. Buscan, hermano, integrar gente a la iglesia. Que al nuevo que llega dice, hermano, usted es nuevo, ¿verdad? Sí, hermano. ¿Y sabe qué? ¿Yo usted recibió al Señor? Sí, ya. Ahora vamos a intégrese. Llévelo, hermano, a los discipulados. Llévelo, hermano, a las clases de doctrina. Llámenlo por día. El hermano, ¿sabe qué? Deme su número de teléfono. Me da permiso. Me gustaría estarlo saludando. Yo ya tengo mis meses, mi año en esta iglesia y aquí se siente al Señor. Me da su número. Estarlo saludando. ¿Sabe qué hace usted? Que al nuevo, hermano, hoy es culto. No se le olvide llegar a la iglesia, ¿verdad? Fíjese, hermano, que no puedo llegar porque no tengo carro. No se preocupe, yo voy por usted. Yo voy por usted. Mi pastor siempre dice algo, hermano. Mi apóstol siempre dice algo que, por si no hubiera sido por aquel que lo integró, quién sabe que, hermano, que llegaba ya a decirle, te invito a la iglesia. Y sabe qué le decía, es que fíjate que no he comido, no te preocupes, yo te llevo a comer, ya te invito a comer, hermano, y después de la hamburguesa nos vamos a la iglesia. Entonces, ¿sabe qué? El que integra, el que está abrazando la visión, no le importa sembrar en lo que sea, con tal de integrar a otros a la bendición que está recibiendo, con tal de integrar la visión de otros. Mire qué cosa más tremenda, que muchas veces nosotros en la cuestión de trabajo, si usted tiene un buen trabajo, quiere integrar a otros. Le dice, mira que en el trabajo que yo tengo pagan bien, vení a trabajar conmigo, hace esto, hace lo otro. Mire, una de las cosas, hermano, que la gente allá lucha para hacer otras cosas, hermano, pero en el Señor hagámosla nosotros también. Integremos a la gente, que seamos buenos integradores, que seamos como un equipo de Bernabé. Recuerde que allá aquel apóstol Pablo, el grande apóstol Pablo, dice que un momento dado llegó, hermano, y le dijo, ¿sabes qué? Tú no me sirves. Llévate a Juan Marcos, porque no me sirve. Es que lo hubiera querido tenerlo más maduro, más crecido, con mayor conocimiento. Ahorita no me sirve. ¿Y sabe qué hizo Bernabé? No lo desechó. Le dijo, vente conmigo. Lo llevó, hermano, ahí lo doctrinó, lo enseñó, lo pulió, lo quiso crecer, lo llevó a las alturas. Y cuando ya estaba crecido, dice que Pablo volteó a ver el crecimiento que había obtenido aquel Juan Marcos y dijo, ¿sabes qué? Bernabé, mándame lo que para la obra que yo desarrollo me sirve. Entonces, ¿qué hacen los integradores? Integran, lo meten, hermano, lo integran, lo meten a la visión. Y eso produce una unidad que nos hace poderosos. Necesitamos esa fuerza. Necesitamos esa fuerza. Los nuestros en nuestra iglesia, usted en el lugar donde Dios lo ha puesto, sea un integrador. No, es que ese es trabajo del pastor, llamar a las ovejas. No, hombre, llámelo usted también. Llámelo. No siendo un Absalón, ¿verdad? Diciéndole, mire, hermano, yo sí lo llamo, mi pastor, no, así no. Sino que diciéndole un buen integrador, diciéndole, ¿sabe qué, hermano? El domingo que fue culto, no lo vimos. Nos hizo falta. Queremos volverlo a ver. Ay, hermano, es que nosotros aquí en Nueva York, es que el frío, dice que, mira que me cuesta salir en el frío. Usted sabe lo difícil que son los buses, los trenes. No se preocupe, hermano, yo paso por usted. Pero lo queremos ver en la iglesia. Ay, hermano, es que mire, estoy muy cansado. No se preocupe, hermano. Miren, lo voy a recoger. Ahí lo llevamos y de paso le compro su cafecito para que vayamos a ir felices para la iglesia. Ay, hermano, es que mire, es que tengo muchas cosas que hacer, tengo que ir a lavar la ropa, hagamos algo, el culto, ya sabe usted, ¿qué hora son la culpa? Nosotros, ¿a qué hora es el culto? A tal hora, paso por usted y vamos, yo lo llevo para que usted lave, y ahí se lleva en el carro mío la ropa y después tranquilo. Mire, provocamos, integramos gente, somos integradores. Es que eso, hermano, si eso lo trabajáramos así, yo le aseguro que cada día fuéramos más los que ganamos que los que perdemos. Cada día fuéramos más los que ganamos para el Señor en la iglesia que los que se van por falta, hermano, de estar integrados. Entonces, quiero avanzar porque el tiempo me avanza, Dios santo. Entonces, veo yo también, ya tenemos 2 puntos, ¿verdad? Uno de los puntos que vemos nosotros es que decíamos al inicio, que son una generación de reposo, dejan sus cargas ahí, y ahí salen, hermano, con promesa, siendo gente poderosa. Y después que salen con promesas se van a hacer integradores, los que reciben, hermano. Ahí, primero, gente con promesa. Segundo, se van, hermano, a hacer combatientes de gigantes. Se clonan, hermano, aprenden a ir a las batallas. Oran, hermanos, guerrean, oran por sus pastores, sus coberturas, por su iglesia. Pelean las batallas, hermano. La buena batalla, porque aprendieron a ser buenos siervos en la batalla. Y después que hacen eso, integran.
Pero otra de las cosas que yo veo es que después de que integran, son aquellos que provocan crecimiento. Entonces, mire lo que dice la Biblia. De los que provocan crecimiento en el libro de Primera Crónicas, capítulo 12, verso 22. 12:22. Es que esto, hermano, me llena a mí, yo no sé usted, pero me llena de gozo porque son cosas que nosotros aprendemos. Ya le decía yo, ¿verdad? Entonces vemos ahí que, mire lo que dice ahí. Dice, cada día más hombres se unían a David. Así que lograron formar un ejército tan grande como el ejército de Dios, hermano. Qué lindo. Dice que cada día se unían más. ¿Qué hacía? Que se unieran cada día más los que estaban integrando. ¿Qué provocaron el crecimiento? Los que estaban integrando. Recuerde que David hizo grande a su equipo y su equipo lo hizo grande a él. Entonces David les enseñó de batallas, David les enseñó, hermano, de pelear, David les enseñó a ser fuertes, David les enseñó, hermano, a pelear contra sus gigantes, a destruir a sus gigantes. David les enseñó, hermano, a pelear contra sus debilidades, sus vicios, sus deudas, sus problemas, sus perseguidores. David les enseñó todo eso. Y una vez que vencieron sus gigantes, lo que ellos aprendieron, entonces dijeron, ahora vamos a libertar a otros. Formaron, hermanos, se fueron a ser integradores, fueron a libertar a otros, fueron a llamar a otros. Y recuerde que ahí eso provocó que vinieron los valientes, los parientes de Saúl, las 13 tribus de Israel. Entonces, porque eran integradores. Pero ahora, como eran integradores, ¿qué provocó eso? Crecimiento. Cada día, dice, hermano, cada día se unían más. Cada día había más valientes que se unían, que lograban, hermano, que provocar un ejército tan grande. Pero ¿quién provocó el crecimiento? Lo provocó David, no sus valientes. Bueno, sí, David, ¿verdad? Porque David les enseñó a sus valientes, pero ¿quiénes salieron a sus valientes? Es que regaron la fama, hermano, dieron el crecimiento, le dijeron, mira, aquí llegamos nosotros endeudados, con problemas, llegamos, hermano, con desintegración familiar, llegamos empobrecidos, llegamos con problemas en el hogar, llegamos con vicio, llegamos con esto, pero la palabra que me dieron en donde yo estoy, la palabra que el Señor trajo me bendijo, he crecido, he sido libre, aprendí a pelear contra mis gigantes, aprendí a destruirlos y entonces, y eso, ¿sabe qué? Comenzó a dar testimonio de lo que tenía, integró a otros. Entonces aquellos que estaban siendo integrados le dijo, venite, mira, ¿sabes qué? Ay, es que no voy a la iglesia porque mire, es que yo tengo vicio, yo también los tuve, pero yo aprendí a ser libre, ven y te voy a enseñar a pelear con tu gigante. Entonces los integraron y esta integración provocó crecimiento. Mire, hermano, yo no sé si me estoy dando a entender con lo que le estoy diciendo, pero yo sí. Yo creo que hay, hermano, cosas que tenemos que desarrollar en Dios. Hay cosas que tenemos que desarrollar en nuestro Señor. Entonces, mire, entonces dice que ahí vinieron ellos, dice que hubo crecimiento cada día. Entonces, ¿cómo era? ¿Qué crecimiento? Eran hombres de batallas. Cada uno tenían diferentes dones y habilidades. ¿Sabe qué entendieron aquellos? Que eran hombres de batallas. Atrajeron a los hombres de batallas. Y una de las cosas que entendieron, hermano, ellos, aquellos que integraban y que provocaban crecimiento, es que somos un organismo en el Señor y que como somos un organismo, cada uno tenemos dones y habilidades diferentes. Hermano, que cada uno tenemos dones y habilidades diferentes y que en algún momento dado, ¿sabe qué? En algún momento dado, nosotros somos gente que no todos, que todos tenemos diferentes áreas en que servir. Porque algunas veces pensamos que somos de los que lo tenemos todo, pero no, hermano, somos gente que tenemos diferentes áreas, somos gente que cada uno tenemos dones. Dios nos ha dado dones a cada uno. Dios nos ha dado en algún momento dado dones, hermano, nos ha dado en algún momento dado, ¿cómo se llama? Capacidades, habilidades, y cada uno de acuerdo a lo que el Señor le ha dado, hermano, ahí el Señor le entrega cada uno en su habilidad, cada uno en su desarrollo, cada uno en lo que el Señor le dio, cada uno en lo que el Señor le dio. Entonces todos somos necesarios, todos somos indispensables. ¿Sabe qué le puse yo aquí? Es que, porque en algunos momentos dados, hermano, la gente dice, hermano, usted no es necesario, pero usted y yo tenemos que entender que en la iglesia del Señor somos un organismo y todos tienen dones y habilidades diferentes. Y los dones y las habilidades que cada uno tiene sirven. Todos son necesarios.
todos son necesarios e indispensables. Entonces David se dio cuenta, hermano, que como todos eran necesarios e indispensables, a ninguno menospreció. Y sus seguidores, los que estaban con él, como entendieron que todos eran necesarios y que todos eran indispensables y cada uno tenían diferentes dones, hermano, cada uno se posicionaron en el área que Dios los quería tener. Entonces, miren, como estoy ahí con usted conmigo, yo quiero ponerle aquí, vimos nosotros para que más o menos los que van entrando vayan entendiendo conmigo. El primer punto vimos la generación del reposo, ¿verdad? La generación del reposo. Entonces vimos ahí que estos, hermano, allí les entregaron una promesa. Esa promesa, hermano, la entregaron cuando ellos recibieron, ¿qué? Cobertura. Entonces ahí en esa cobertura, hermano, recibieron promesa y dice que le dieron una promesa, recibieron cobertura y su amado vino a ser su Señor. Por eso que pues les ponía a ustedes que cobertura, hermano, y Señor. Después, cuando salieron de esa cueva, siendo una generación del reposo, donde entregaron sus cargas, dice que después entonces vinieron a ser ellos, hermano, aquella generación, hermano, que combatían gigantes, que combaten gigantes. Estoy dando combaten gigantes a los que van entrando poco a poco y vayamos juntos, porque este es un discipulado, no es aprender. Entonces, aquí tenemos que combaten gigantes. Entonces, aprendieron, hermano, a luchar sus propias batallas, ¿Cómo lo aprendieron? Porque su amado, porque, hermano, David, su Señor, no era derribador de gigantes. Nuestro amado Señor Jesucristo nos enseña a nosotros, hermano, a vencer nuestros gigantes, porque somos gente que aprendemos a luchar nuestras propias batallas, que tal vez cuando llegamos al reposo, allá a la cueva de Adulam, llegamos abatidos, endeudados, encarcelados y todo el asunto, pero ahí el Señor nos liberta, hermano, cambia nuestra actitud, nos dio una promesa, nos hizo poderoso, nos dio cobertura, vino a ser nuestro Señor, nos hace, hermano, combatiente de gigantes, nos enseña a luchar contra nuestras propias batallas, vencemos los vicios, vencemos las debilidades, vencemos, hermano, las pruebas, vencemos todo lo que en alguna situación, hermano, no podemos, lo vencemos, y ahí entonces, hermano, aprendemos a luchar nuestras propias batallas, y luchamos nuestras propias batallas, y luchando nuestras propias batallas, entonces, ¿sabe qué? Entonces aprendemos que en el Señor tenemos toda esa bendición tan grande, hermano, que ahí fluimos, ¿sabe por qué? Porque el Señor nos bendice, porque el Señor de alguna manera nos lleva, hermano, a cosas mayores, porque aprendemos a vencer nuestros gigantes. Entonces vimos ahí, el segundo punto, que vencemos nuestros propios gigantes. Y ahí, entonces dice que en el tercero, hermano, viene David y les enseña a ellos dice que ya vencen sus gigantes, y vemos después, hermano, que entonces los enseñan a ser integradores. Los hace Bernabé. Entonces, aprendemos nosotros que después de la generación gigante, resumiendo, venimos nosotros, nos hacen ahí generación de gigantes, nos hacen vencedores, aprendemos a pelear contra los, en la generación de gigantes nos enseña, hermano, a entregar nuestras cargas, nos enseñan a ser vencedores de gigantes, peleamos nuestras propias luchas, nos enseñan a ser integradores. Entonces, una vez que nosotros aprendemos a ser integradores, ¿sabe qué, hermano? Nos llevan a nosotros a caminar en un desarrollo tan grande que ahí nos hacen integradores. Primero integradores. Una vez que integramos, entonces llamamos a todos aquellos que vengan a disfrutar de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros hemos recibido. Y entonces después somos gente que provocamos crecimiento. Se dice que provocamos crecimiento, y una vez que nosotros venimos y provocamos crecimiento, entonces ahí venimos nosotros, hermano, en eso que provocamos crecimiento. Entonces venimos, hermano, y ¿cómo lo logramos? Lo logramos porque hemos aprendido a llamar a aquella gente
que en algún momento no tenían nada con, hermano, que les decimos, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar a caminar, no estás solo, yo estoy contigo, así como el Señor ha estado contigo, porque a mí me levantaron, yo también voy a levantar a otros. Entonces ahí, hermano, fluimos, ¿por qué? Porque venimos a ser esa generación de gigantes, esa generación de guerreros. Mire, entonces seguimos después en este punto, y yo quiero llevarlo ahora. Como el tiempo me avanza y me he detenido mucho en esto, entonces vemos que somos de los que provocamos crecimiento, somos los que provocamos crecimiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? De ahí vemos que, hermano, que eran hombres de batalla, y entendemos nosotros que en los que provocamos crecimiento todos somos indispensables, todos somos necesarios, todos somos indispensables y todos somos necesarios. Entonces, luego, ¿qué vemos nosotros? Que después de que los que provocan, hermano, venimos a ser gente que delega equipos. Somos aquellos que delegamos equipos. Que en algún momento, hermano, no somos aquellos que tenemos que aprender a ser siervos, ovejas, que si hemos recibido algo, seamos de los que también demos, que no nos quedemos, hermano, con solo nosotros, que no nos quedemos siendo que si tenemos algo solo es para nosotros, sino que si aprendemos algo, así como el David les enseñó a ser integradores, así como David les enseñó, hermano, a pelear contra sus propias batallas, sus propios gigantes. Entonces así ellos, hermano, entonces integraron a otros, y ahora, y una vez que están integrados, los enseñaron a ser valientes, los enseñaron a ser guerreros, los enseñaron a desarrollar también, hermano, todo lo que les habían dado. Entonces, esto dice que esa generación desarrollaron valientes y vinieron a formar equipos. Miren, 2 Timoteo capítulo 2, verso 2 dice, versión lenguaje de la versión, la versión de 95. Me llamó la atención esto porque miren lo que dice aquí. Cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos. Miren lo que está diciendo, me llamó lo que el apóstol Pablo decía, confía a las personas que merezcan confianza y que puedan instruir a otros. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Es que los fieles delegan lo que aprendieron. Los fieles delegan lo que aprendieron, no se quedan con lo que aprendieron. No son egoístas, sino que por como dijo aquel, lo que yo tengo te doy. Lo que yo recibo te doy. Mira lo que decía Pablo. Pablo le decía a la iglesia, a Timoteo, le decía, mira, ¿sabes qué? Como has aprendido de mí, ya viste cómo soy yo, ¿verdad? Ahora has confirmado por numerosos testigos que soy aquel que lo que yo sé y lo que yo tengo, te lo enseña a otro. Entonces, agarra tú gente fiel, de confianza, enséñales para que ellos instruyan a otros. Qué lindo, hermano. Mire, es que para mí eso serían como cualidades que deberíamos desarrollar en la iglesia, como pastores, como ovejas. Deberíamos de tener en la iglesia gente, que le decía al principio, gente de reposo, que crean las promesas del Señor y que esté bajo cobertura. Gente que combatan gigantes porque aprendieron a clonarse con su Señor. Así como David, derribador de gigantes, aprendieron a luchar contra sus propias batallas. Hermano, que ahí aprendemos en el Señor a luchar al lado de nuestro Señor, al lado de nuestras batallas espirituales y al lado de quien nos cubre, a luchar las batallas contra los gigantes, hermano, a integrar, a traer a otros que necesitan recibir de gracia lo que usted de gracia ha recibido, y luego a delegar. Es que, hermano, el conocimiento se tiene que maximizar, no minimizar. El conocimiento, lo que usted tiene, no lo puede dejar solo para usted, tiene que delegarlo a otro. Entonces, ¿quiénes son fieles? Aquellos que delegan. Aquellos que hay pastores que no están pensando si le van a robar su puesto, como son fieles, hermano, ¿sabe qué? Ellos delegan, ellos equipan, ellos le dicen, ¿sabe qué? Yo voy a delegar porque tú eres fiel, voy a instruirte, te voy a enseñar para delegar, para pasar la estafeta. Hermano, ¿sabe? Una de las cosas que de los valientes que no compiten, sino se complementan. Por eso es que un buen líder no es aquel que compite, un buen líder es aquel que se complementa. Una buena oveja no es el que compite por tener un privilegio en la iglesia, es aquel que se complementa, que enseña. Mire que por donde pasa, dice aquel dicho, va como por donde pasa quema, por donde pasa deja, hermano, deja legado, por donde pasa deja su mancha, pero no su mancha mala, sino que ahí, hermano, por donde pasa instruye, por donde pasa enseña, por donde pasa, hermano, delega, por donde pasa, de alguna manera ahí entrega lo que tiene, por donde pasa, hermano, es recordado.
He recordado es que una de las cosas que ustedes tenemos que entender es que cuando nosotros muramos, hermano, espero en el Señor no morir, ¿verdad? Que Cristo no me que venga antes que eso suceda. Pero si nos toca, hermano, yo no quiero ser recordado. Yo quiero ser recordado, hermano, por lo que dejé. Los grandes hombres de Dios se recuerdan por años por lo que enseñaron, que no compitieron, sino que delegaron, entregaron, dieron en su conocimiento. Cristo, hermano, ¿sabe lo que hizo? Nos delegó. Dijo, lo que yo hice, ustedes ya vieron los milagros, las cosas que yo hice, mayores cosas harán ustedes. No vino a competir, hermano, vino a complementarse en nosotros. Siguen la visión. Entonces esos que delegan siguen la visión. Bueno, la visión de desarrollar todo lo que tienen, y vemos nosotros que estos se instruyen a otros y forman equipos. Entonces, el equipo no se compite, se complementan. David formó equipos y cada uno, dice la Biblia, hermano, que tenía un talento y cumplían un propósito. Qué cosa más linda que David en todo su desarrollo. Ya le decía usted que miramos nosotros, y déjeme tal vez ir aquí con usted de nuevo para darle ya casi al final, porque el tiempo ya me avanzó, pero déjeme llevarlo aquí para el resumen que tenemos. Entonces, le dije aquí antes de decirlo lo último. Entonces, miramos nosotros que la generación del reposo son gente, hermano, de promesa, tienen cobertura, ¿cómo se llama? Se dejan pastorear, se dejan enseñar. Luego, una vez que tienen cobertura, una vez que se integran, una vez que están ahí, hermano, que entraron a la cueva, que entregaron su cansancio, entonces los hacen combatientes de gigantes. ¿Por qué? Porque su Señor es experto luchando batallas. Su Señor es experto luchando batallas. Cristo, nuestro Dios, es experto luchando batallas. Una vez que nosotros vemos, le tengo que mencionar lo espiritual porque la gente dice, ay, solo estos, ¿por qué no dicen nada del Señor? Si es que el Señor es nuestro primer ejemplo. Pero una vez que estamos en una iglesia integrados, el líder que lo cubre, el anciano que lo cubre, el pastor que lo cubre, lucha al lado de él, compita, hermano, en las batallas. Y cuando mire usted a su pastor cansado, sea como aquellos dos que le levantan las manos para que nunca pierdan ninguna batalla. Entonces ahí aprenden ustedes, hermanos, luchar pegadito al lado de su pastor, al lado de la visión, al lado de lo que tiene, comiendo la palabra. Entonces, ¿sabe qué? Allí usted aprende a vencer gigantes. Una vez que aprende a vencer gigantes, entonces se vuelve un integrador, un Bernabé, que lo que usted recibe, eso da. Entonces usted jala a la gente, así como esto, dice que jalaron a los de la tribu, a los parientes de Saúl, o los de las 13 tribus de Israel, los jalaron, hermano, los jalaron con ellos. ¿Sabe por qué? Porque eran integradores. Y esos integradores, vimos nosotros que provocan crecimiento. Dice que día a día se añadían más, cada día se añadían más. Entonces, ¿quiénes son los que provocan crecimiento? Le decíamos nosotros, hermanos, los que integran, provocan crecimiento. De alguna manera nosotros le decíamos a usted que aquellos hermano, que aprenden a ver, hermano, que los dones y habilidades de los demás, entiende, hermano, que cada uno es necesario y indispensable. Yo he oído pastores que le dicen a uno, mire, hermano, si usted se quiere ir, váyase, total. Nadie dice, todos son necesarios, pero usted no es indispensable. Pero una de las cosas que usted tiene que entender es que todos son necesarios y todos son indispensables. Como cuerpo de Cristo, en el organismo del cuerpo de Cristo, que lo formamos nosotros, cada uno tiene un don y cada uno tiene una habilidad y todos son necesarios. Entonces, cuando tenemos esa mentalidad, como la tenía David y como la tiene nuestro Señor con nosotros, que no nos desecha porque sabe que cada uno tiene habilidad, como aquel que le dieron los 10 talentos, como el de 5, como el de 1. Sabía que el de 1, con uno podía hacer mucho. Sabía que el de 5 no le puede dar 1 porque con 1 no lograba nada, le tuvieron que dar 5. Y aquel que tenía 10 sabía que si le daba 1, hermano, en la calle, entonces le dio 10 porque con 10 podía. Entonces el Señor dijo, cada uno tiene diferentes fuerzas. Así es Dios con nosotros. Entonces así sea usted también con su hermano. Cada uno tiene una habilidad y un don y todos son necesarios. Y cuando pensamos nosotros eso, provoca crecimiento. Cuando entendemos que somos necesarios, ¿no? ¿Y qué dice? Indispensables. Entonces, luego, y voy a finalizando porque el tiempo me avanza, indispensables. Y el quinto punto le decía a usted, que entonces una vez delegan, ¿verdad? Delegan, le dije yo, son aquellos que delegan. Debemos nosotros que son aquellos que delegan. Delegan, hermano, ¿por qué? Porque forman equipos.
forman equipos. Entonces son aquellos que no compiten, sino que delegan, hermano, que abrazan la visión, la visión, abrazan la visión y que hacen también lo que delegan, instruyen. O sea, que no son de los que le dicen vayan, sino dicen hagamos. Entonces, cuando yo veo todo esto, ¿sabe que una de las cosas que logro ver al final? Que este David tuvo un ejército tan grande, pero tan espectacular, hermano, que cuando veo todo su equipo, tremendo equipo el de David, que dice que David, ¿sabe qué? Tenía, hermano, profetas en su equipo. Mire lo que tenía en su equipo. Qué lindo que nosotros como en nuestra iglesia tengamos todo eso, pero lo vamos a lograr si tenemos estas cualidades de los valientes de David. Tenían, hermanos, ¿sabe qué? Profetas. Recuerda que ahí estaban Natán y Gad, profetas, eran uno de los del equipo de David. Tenía Joab, y recuerde que Joab era como un ministro de defensa. Tenía hermano a Sadoc y Abimelech, que eran sacerdotes. Vemos nosotros que tenía aquel hermano Sapsa, que era como un escriba, aquel que agarró todo lo que David decía, escribía, hermano, lo escribía, lo dejaba sobre letras, escrito, mire, todo. Por eso es que usted, hermano, todo lo que se diga en su iglesia, cuando se predique, escríbalo, sea como un escribiente, como un escriba, para que eso quede, hermano, como una delegación. Dice que este David tenía como un Josafat, que Josafat era como un cronista, era como un periodista, era como un publicista, hermano, todo narraba todo lo que se miraba entre lo que las batallas de David. Eran colonistas, tenía príncipes, hermano, tenía valientes. Ese era el equipo de David. ¿Qué tenía? Sacerdotes, cronistas, ministro de defensa, tenía escribas, príncipes, hermano, príncipes y valientes. Esos eran los valientes de David. Entonces, con todo esto que yo le he llevado, espero que de alguna manera, hermano, usted me haya logrado entender. Por eso que el tema de hoy fue, hermano, los valientes del amado. Esas son nuestras características. Entonces yo quiero que usted, en este tiempo que tal vez le pude enseñar, no sé cuánto tiempo me llevé, usted haya podido entender que esto es lo nuestro. Mire, le vuelvo a poner de nuevo ¿cómo se dice? El final. Ese es lo nuestro. Generación de reposo, con promesa, combaten gigantes, luchan sus propias batallas, integradores como los Bernabés, provocadores de crecimiento, entienden que todos somos necesarios e indispensables y delegan porque forman equipos, abrazan la visión, instruyen. Y entonces llegan a ser, hermano, aquel equipo tan grande que tenía David, un equipo de profetas, cronistas, escribas, ministros de defensa, valientes y príncipes. Entonces, hermano, que Dios nos dé la sabiduría para que en el lugar donde usted esté, sea un valiente de esa casa ministerial. Si usted es siervo de Dios, si usted es hijo de Dios, si somos pastores, formemos valientes, donde el centro sea Cristo, donde nuestro amado sea el Señor. Pero una vez que nosotros tenemos a Él como nuestro Señor, como nuestro amado, entonces usted después rinda cuentas al que le cubre. Eso lo va a hacer a usted, hermano, un valiente que combate gigantes, que integra, que provoca crecimiento y que delega. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Así que yo le quiero agradecer el tiempo que estuvo conmigo, que Dios lo bendiga. Y de alguna manera, hermano, espero que le hayamos edificado. Seamos esos valientes que el Señor nos está llamando en este último tiempo para poder edificar el cuerpo de Cristo. Quiero bendecir a cada uno que de alguna manera se conectaron. Que Dios bendiga a nuestro hermano, me está mandando aquí, dicen que Manuel David Gómez, desde Conérico, un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga, que siempre esté orando por nosotros. A Atilio, nuestro hermano David, que es oveja nuestra también, que siempre lo hemos conectado, que Dios lo bendiga a él y su amada. Me alegro mucho que el Señor les entregó una victoria muy grande el día de hoy también. A mi hermano también desde Honduras, y cada uno de los hermanos ahí que están conectados y han estado con nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Si no me recuerdo, el hermano Balvin la vez pasada nos saludó y fui a ver su foto, hermano, y me acordé que usted es uno de los pianistas del hermano del pastor Marvin Bustamante en Cihuatepec, que creo que es, no sé si me parece que es primo de los muchachos. Me acordé de usted. Gracias por el recibimiento que nos tuvieron también. Que Dios lo bendiga y gracias y salúdenme a su pastor. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Así que, de nuevo, esto fue lo que de alguna manera queríamos trasladarle el día de hoy.
Le pongo por última vez ¿cómo se dice? El resumen, para que usted lo pueda anotar, tomar su fotito si quiere, o de alguna manera, hermano, ver que esos son las características de los valientes de David. Gente de generación de reposo, combaten gigantes, son integradores, provocan crecimiento y delegan. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y primero Dios los espero aquí, con la ayuda del Señor, el día lunes a las 8 de la noche. Recuerde que estamos lunes y miércoles. Comparta esta enseñanza, hermano, que nuestro deseo es edificar al cuerpo de Cristo. Le ruego sus oraciones. Dios los bendiga, que Dios los guarde, y gracias por estar conectados con nosotros.